En este segundo video dedicado a las ventanas vamos a continuar explorándolas. El anterior video lo terminé un poco apresurado porque ya se había excedido de tiempo. Entonces retomamos el tema. Ya quedamos que todo lo que se ve en la computadora se va a ver a través de una ventana. Y estuvimos trabajando las ventanas generales, que son de este tipo. Ya quedamos que podemos moverla con su barra de título, podemos minimizarla, podemos maximizarla, podemos restaurarla y podemos cerrarla. Y bueno, nos indica un cuadro de control que ya mencionamos y sus bordes con los cuales podemos modificar los límites o el tamaño de esa ventana. Ya mencionamos que si usamos el borde de alguna esquina nos permite modificar ancho y largo simultáneamente. Ahora voy a pasar a revisar un poco más a fondo este elemento que es típico en muchas ventanas y que por la regla general la gente lo ignora. Ya tenemos el caso de que sabemos mover una ventana con teclado, minimizarla, maximizarla o cerrarla, todo con ratón. Sin embargo, hay ocasiones que va a ser necesario usar el teclado para manipular esas funciones. Para eso nos vamos a valer de este cuadro de control. Si se dan cuenta, cuando yo hago un clic en este cuadro de control, me va a aparecer lo que ya habíamos visto anteriormente, que se llama un menú contextual. Este menú tiene opciones que también se recuerdan, como son palabras completas y directas, hacen acciones directas. En este caso tenemos la primera opción que está en gris, es lo que les mencionaba, esta función en este momento no está disponible. Las que están en negrita, sí. Y en este caso cerrar nos indica que lo podemos activar con Alt F4. Es decir, voy a quitar, como quito un menú, recuerden que es con Escape o haciendo un clic en cualquier parte dentro de la ventana. Voy a apretar Alt F4. Si se dan cuenta, se cerró la ventana. Háganlo ustedes, practíquenlo. En este caso, ¿por qué lo pude hacer? Porque me está indicando el sistema que con esta función puedo puedo cerrar esta ventana. Sin embargo, me dice que también puedo mover, cambiar el tamaño, minimizar y maximizar. De hecho, aquí me indica los equivalentes en botones del sistema: minimizar, maximizar, cerrar. Ahora, ¿cómo los activo yo? Con el teclado. Si ustedes usan el teclado, las flechas de dirección que tienen con las flechas arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, podrán ver que conforme suben o bajan con ese teclado, van desplazándose en las opciones. ¿Cómo puedo activar yo una opción con el teclado? Dando Enter en esa opción. Por ejemplo, si yo quiero cerrar, pongo la selección que se ve en azul ahí, aprieto Enter y me lo cierra. Vuelvo a abrir con el ratón. Ahora, ¿cómo activo yo? Esa es una de las ventajas de este cuadro de control. Este cuadro de control lo podemos activar con el teclado. ¿Cómo? Aprieten Alt y sin soltarlo aprieten una vez la barra espaciadora. Cuando hacen eso, se activa el cuadro de control y nuevamente con las flechas podemos recorrer las opciones. Voy a suponer que quiero maximizar esta ventana. Lo dejo en maximizar, Enter y lo hace. ¿Cómo cambio el tamaño de esta ventana? Nuevamente, Alt, barra espaciadora, y aquí por ejemplo le doy restaurar, que de hecho, si se dan cuenta, ya está activa esta opción, no estaba activa, pero no tengo activas las opciones de mover, tamaño, maximizar. ¿Por qué? Porque no aplican en este momento. Entonces aquí yo le pulso Enter y me restaura la ventana al estado anterior. Alt, barra espaciadora, me activa, y tengo otra opción incluso de mover. Por ejemplo, yo le doy Enter. Si se dan cuenta, aparece una flecha con 4 puntas en la parte del medio de la ventana. Y si yo uso las teclas de dirección, empieza a desplazarme la ventana sobre el escritorio. En la parte que yo quiera dejarlo, pulso Enter y ahí se queda. Vuelvo a lo mismo, Alt, espacio. Y por último tengo, por ejemplo, tamaño. Selecciono tamaño, aparece ahora esas 4 puntas de flecha pero en medio, y si se dan cuenta ahora me deja cambiar el tamaño de esta ventana. Cuando termino, pulso Enter. Y una última observación que es importante que hagan en los menús, que anteriormente no habíamos revisado, es que si observan, algunas opciones tienen una letra subrayada. Mover, la M,
tamaño la T, minimizar la N, maximizar X, cerrar C. Quiere decir que en lugar de desplazarme con las flechas, puedo usar esa letra y activar esa opción. Por ejemplo, ahorita no he movido nada, pero si yo aprieto la X, me maximiza. Alt, espacio. Si yo quiero restaurar sin usar Enter, aprieto la R, me restaura. Alt, barra espaciadora, me dice que si yo quiero minimizar, con la N lo puedo hacer. Entonces aprieto N. Entonces es importante que se habitúen a estas funciones, aprendan a utilizarlas, familiarícense. De hecho, el uso de este cuadro los va a poner diferente y en otro lugar al resto de la gente. Casi no sé qué porcentaje, pero me atrevo a pensar que la mayoría de la gente ni siquiera conoce ni está familiarizada con el uso de este menú. Y bueno, cerramos. Ahora voy a tocar otro tema que también de forma indirecta ya había hecho cuando seleccionamos iconos. Va a ser normal que tengamos dos o más ventanas abiertas. Por ejemplo, yo abro esta y abro esta. No me importa que hagan, no es el tema ahorita. El tema es de que si yo requiero dos o más ventanas abiertas, pues las puedo hacer. Las ordeno, cambio su tamaño, las ajusto y voy a abrir esta. Hace un momento vimos que podíamos modificar características de la ventana en cuestión. Ahorita ha sido fácil porque estamos usando el ratón. Entonces, de forma inmediata, si yo quiero mover la ventana de la derecha superior, pues simplemente hago un clic y la arrastro y pues aplica a esta. No va a aplicar a las otras porque estoy haciendo un clic en esta ventana. Si yo quiero modificar la de la izquierda, pues hago un clic en la ventana de la izquierda y la modifico. No hay pierde. No hay forma de que yo quiera cambiarle el tamaño a la ventana de arriba y se cambie el tamaño de la de abajo. No puede pasar eso. ¿Por qué? Porque está seleccionada y ese es el concepto que ahorita quiero introducir. Siempre pueden tener muchos objetos en la pantalla, como en este caso. Ahorita son 3, pueden ser más. Sin embargo, solamente va a haber siempre un elemento activo. En este caso, como se los indica Windows. Si observan, la papelera de reciclaje tiene ahorita la barra de título en azul o más fuerte. Las otras dos están atenuadas en gris porque no son las ventanas activas. ¿Cómo cambio la ventana activa? Haciendo un clic en la ventana que me interesa. Por ejemplo, hago un clic en la primera de arriba y si se dan cuenta la barra de título cambia. Ahora la barra azul fuerte es la primera de arriba. Hago un clic en la de la derecha, se selecciona esa. Entonces, de esta forma podemos saber, al menos a la vista, cuál es nuestra ventana activa. De hecho, también si observan, en la barra de tareas también va cambiando el enfoque o la selección del icono de la ventana activa. Acá abajo lo pueden apreciar. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Vamos a suponer, ¿por qué es importante esto? Esto es equivalente a seleccionar iconos, nada más que aquí en lugar de iconos estoy seleccionando ventanas. Si yo selecciono esta ventana, todo lo que haga va a aplicar para esta ventana. Por ejemplo, ya vi que con Alt F4, de hecho aquí lo recordamos, puedo cerrar una ventana, puedo cerrar una ventana y puedo cerrar una ventana. Entonces ya quedamos que con Alt F4 yo cierro todo cualquier ventana. Pero ¿cuál voy a cerrar si tengo 3? Bueno, pues se va a cerrar la que esté activa. Yo quiero cerrar la ventana de la parte superior derecho, selecciono esa ventana y aprieto Alt F4 y cierro esa ventana en particular. Si yo quiero cerrar la ventana de abajo, entonces tengo que asegurarme de seleccionar la ventana de abajo. Si yo tengo seleccionada la ventana de arriba, pero quiero seleccionar la de abajo y cierro, pues voy a cerrar la que no quería. Esa es la parte importante y relevante de también ser conscientes de lo que es la ventana activa. Vuelvo a abrir dos ventanas. Voy a hacerlas más chicas. Ahorita, por ejemplo, yo tengo dos ventanas. Y vamos a suponer que quiero cerrar la de la esquina inferior derecha. Pero si se dan cuenta, en este momento no tengo seleccionada ninguna ventana. ¿Por qué? Porque hice un clic en el escritorio. ¿Qué pasa si yo aprieto Alt F4? Pues me va a aparecer que apaga, pero el equipo.
O sea, nada que ver con querer cerrar una ventana. ¿Qué hago aquí? Pues cancelo porque no lo quiero pagar. Pero aquí toma nuevamente importancia lo que acabo de mencionar. Es fundamental tener seleccionada la ventana activa sobre la que queremos hacer algo. Si yo quiero cerrar esta de panel de control, la selecciono y esa la cierro. Ok. Bueno, falta un solo video para el manejo de ventana para pasar a otros temas ya propios de Windows.